valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Niñosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Muy buenos días, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé mucha paz. Estamos en nuestro programa Ejército de Mujeres y como siempre es una bendición para nosotras poder estar en su fiel sintonía, donde quiera que usted nos escuche y reciba todos nuestros saludos. Y como siempre le vamos a recordar nuestros números de teléfono para que usted haga su llamada, sus aportaciones al 3259-9429, al 3259-9438, al 2626-6868, al 9676-8888. Nuestro número internacional, el 1-800-66-978-5971. Ya sabe, nuestro correo electrónico ejércitodemujeres@estereomás.com, al www.benecer.hn, también a través de las redes sociales. Usted sabe que puede tener comunicación con nosotras. Usted puede con estos blogs, Ejército de Mujeres, Facebook, Ejército de Mujeres, Twitter, en mayúscula _mujeres. Así que yo sé que usted ya tomó nota y ya está como lista para que usted pueda unirse juntamente aquí con este equipo para poder aprender, porque creo que cada mañana nosotros aprendemos de acuerdo a la misericordia y a la gracia de Dios. Ya llegó el día muy importante, el viernes ya casi viene la visita de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y yo creo que para nosotros como ministerio siempre es una gran bendición sus visitas. Dios trae una palabra de tremenda bendición para todos nosotros como familia, como ministerio. Entonces ya si usted no puede perderse este viernes, nos visita nuestro apóstol. También como Iglesia de Cristo, como ministerio, tenemos este domingo la presentación de nuestros bebés, donde proféticamente nosotros los ponemos al altar del Señor, donde hemos decidido, usted como papá, mamá, que esos son la generación santa y apartada para Él, y esa es nuestra fe. Y yo sé que Dios va a respaldar su promesa para con ellos, que aunque fueren viejos, nunca se van a apartar de su camino. Yo creo que ya nosotras estamos como listas. Muy buenos días, pastora, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Todo el ejército? ¿Qué tal amanecieron? Ay, gracias a Dios. Amanecimos. Bueno, hoy estamos muy contentas porque Dios ha puesto en nuestro corazón el poder empezar con algunos jóvenes una campaña en donde se van a tratar algunas áreas de nuestra alma en este año de liberación. Y uno de los primeros temas es el que vamos a dar hoy, se llama la impaciencia. La impaciencia es obviamente la ausencia de la paciencia, pero también es la insatisfacción o la zozobra que usted vive por causa de que algo deseado no es cumplido, ¿verdad? La impaciencia es algo que se nos trata a todos, pero lo más cardíaco que yo veo de todo esto es que buscando yo en la impaciencia, pude ver que desde 1800 desarrollan los temas de la impaciencia, como que si saben de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y dicen que la semilla del maligno, se le llama la semilla del maligno a la impaciencia, y se piensa que es la raíz de toda catástrofe en la iglesia y de todo pecado. Todo pecado tiene su raíz en la impaciencia. Entonces nos impactaba mucho porque creemos que nosotros como pueblo del Señor tenemos que tratar la raíz, porque de balde estamos podando hojitas si realmente nosotros padecemos de cosas que son difíciles de desarraigar. Yo creo que en el momento en el que se abrió el año de la libertad, entonces se abrió una puerta dimensional para que nosotros podamos tener liberación con más facilidad. Entonces la impaciencia es algo que tenemos que arrancar de raíz, porque de ella provienen todos los pecados. No hay, bueno, yo busqué todas las caídas y a todo le encontré impaciencia. Entonces qué difícil, porque
muchas veces nosotros pensamos que, bueno, pero tenés solo para eso. No. La cuestión es que tenés. Entonces, eso puede detonar cualquier otro pecado. Es caldo de cultivo para cualquier otro pecado. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tratar ese tema porque creemos que es necesario que nosotros admitamos que tenemos impaciencia y que bueno, es necesario que seamos liberados de eso para que cuando venga el Señor nos encuentre aptos y perfectos. ¿Usted quería decir algo? Sí, mire, pastora, en Proverbios 19:19 dice, quien es impaciente lo pasará mal, y si usa de violencia, o sea que ya viene otro mal, Claro. añadirá nuevos males. Sí, lo que pasa es que yo creo que es la raíz de todo. La impaciencia, yo pienso también que es como pura soberbia, ¿verdad? Porque usted quiere acelerar algo que no se puede acelerar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué derecho quiere acelerar algo que no se puede acelerar? Yo me impacto porque, bueno, Dios nos ha enseñado muchas cosas, entre muchas cosas, pero ni la voluntad de Él, ¿verdad? Cuando es, y cuando no es el tiempo, aunque uno se ponga de cabeza, no. Entonces, muy pocas personas han movido el tiempo de Dios, pero definitivamente es porque en el trayecto a nosotros nos tratan áreas, en el trayecto a nosotros se nos manifiesta la infidelidad o la fidelidad, en el trayecto se nos manifiesta que podemos decirle al Señor despropósitos, en el trayecto hay un montón de cosas, pero definitivamente cada personaje que usted vea en la Biblia padece de impaciencia y después de un poco de tiempo, entonces tropieza y cae. Entonces, yo quiero tratar esto porque es importante que nosotros analicemos en nuestro corazón la impaciencia, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho el personaje de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés fue un hombre que fue libertador, fue un hombre que le habían dado, él nació con unas señales, bueno, unas señales impresionantes, pero él sabía que era libertador, pero él fue impaciente, no esperó que el Señor le tratara y él lo promoviera. Ayer me impactaba lo que decía Germán con respecto a jueces, ¿verdad? Es la promoción a tiempo, no conlleva la pérdida de dones, pero la promoción a cambio de los dones conlleva la perdición completa. Entonces, en el caso de Moisés, él viene y se impacienta porque hubo un detonante. Me impactaba porque yo analizaba con Germán que siempre hay un detonante que manifiesta nuestra impaciencia, y en el caso de él, el detonante fue la injusticia que veía, ¿verdad? Hay gente que es tan linda, pero solo se sale de sus casillas cuando ve injusticia. Entonces él vio injusticia, agarró al egipcio y lo mató. Y eso le valieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no era su tiempo de estar defendiendo a nadie. Entonces, siempre la impaciencia ha retrasado la promesa, siempre la impaciencia ha retrasado muchas cosas en nosotros, porque nosotros no vemos los detonantes. Pareciera que pasamos dormidas frente a las señales. Si hay alguien que detona mi carácter, ¿por qué yo voy a insistir? Y voy a insistir en tratar con ese alguien si ella va a manifestar únicamente en mí una semilla de impaciencia y puede retrasar mi llamado. Dígame, Tere. Es que también analizando a Moisés, pastora, él tenía su carácter, su área, y cómo es el Señor que nos conoce tanto, aparte de que ya como en ese momento que usted nombraba la cita de la historia ahí, que fue con el egipcio, pero después lo introduce a un tiempo de preparación en el desierto. Pero aún en el desierto no podemos dejar de ver que habían situaciones duras, porque yo veo en Éxodo 14:14, donde la historia es que vienen todos los egipcios detrás, donde está el mar enfrente, donde está el pueblo, y que el pueblo nos deja ver que era medio cardíaco. Entonces yo me imagino al pobre Moisés, ya lo ha preparado un tiempo, ya se ha manifestado el Señor, pero como que siempre Dios está demandando más de cada uno de nosotros. En este es un momento como de prueba para él. Entonces ya en una situación adversa, y yo veo que le dice el Señor, quédate tranquilo. O sea, me imagino que nuevamente se impacientó, Claro.
¿Y quién no en el momento de la prueba? Porque yo me imagino los enemigos atrás, el pueblo alegándole, y él enfrente, Dios, ¿qué hago? Entonces muchas veces hay situaciones que Dios dice, tranquilos, realmente hay cosas que no las van a poder hacer por sus propias fuerzas, déjense de soberbia, déjense de altiveces y vean que la salvación va a venir de mi mano. Entonces yo veo que nuevamente Moisés es confrontado no solamente cuando se manifiesta su carácter que mata al egipcio, sino que es todo un proceso. Ahora vea usted que el detonante es el mismo. Es impaciente, él se desespera y dice, ¿qué te pasa? Porque él empieza, en el 14:14 le dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis tranquilos. Entonces dice que ese tranquilo es figura de ensordecer, desentender, disimular. Entonces, como decía usted, hay cosas que van a detonar nuestra impaciencia y vamos a reventar. Entonces, es el momento como hacernos los locos, como David, que fingía demencia. Si hay alguien que te está ofendiendo, pues a palabras necias, oídos sordos, dirían los abuelitos, pero también la palabra dice que David se hacía loco, para que entonces muchas veces, ¿para qué? Mejor aquí corrió que aquí quedó. Entonces, eso dice el original de la palabra, estén tranquilos, no sean impacientes, no se desesperen, pero muchas veces nosotros queremos defendernos nosotros, sacar nuestra verdad nosotros y no esperar a que Dios haga por nosotros. Y lo más cardíaco de todo eso es que definitivamente el pueblo fue el detonante de que él matara al egipcio. Luego el pueblo iba a ser el detonante de que él se impacientara frente al mar. Entonces, al final de cuentas, el pueblo siempre lo sacó de sus casillas. Tanto así que él no entró a Canaán por el pueblo. Entonces, él no aprendió a manejar esa ira con el pueblo, a manejar esa impaciencia, a manejar esa presión. Fue una cátedra que no pasó nunca, ¿verdad? Siempre impaciente. El pueblo siempre lo sacó de sus casillas, ¿verdad? Él baja del Sinaí y ve al pueblo en lujuria. Y entonces viene y, si ya tenía las tablas escritas por Dios, viene y se las tira. Entonces, ¿por qué se impacientó? Entonces Dios se enoja tanto que le dice, ok, ahora la escribes tú. Pero realmente él quebró las tablas que la misma mano de Dios había hecho por causa de la presión del pueblo. No, pastora, y lo más triste es de que él como el pueblo, porque el pueblo se le impacientó a él, de que se tardó mucho en el Sinaí, en el monte, el pueblo estaba impaciente. Niño y por el eso pueblo y niño el líder, Dios mío, entonces, estamos fregados, porque algunas veces no me causa risa, me causa tristeza que algunas veces líderes impacientes y aparte de eso, pueblo niño, entonces realmente estamos como para que nos agarren a la mosca, ¿verdad? Porque yo digo cuánta cosa es, al pueblo hay que enseñarle madurez, al pueblo hay que enseñarle, tranquilo, no pasa nada, ok, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Un parqueo? En cualquier lado, sin que fueras a caminar 10 kilómetros para... No tenemos ese parqueo, ¿verdad? O, ¿y qué querés? No te dejan entrar por esta puerta. ¿Y qué? Hay 7 puertas más. Mamadita, por favor, no te vas a amargar por una puerta. Entonces, definitivamente tiene que provenir de nosotros la madurez. No tiene que provenir del pueblo. Entonces, cuán importante es que nosotros, los que Dios nos ha puesto para medio guiar al pueblo, ¿verdad? Tengamos una actitud un poco más light, porque yo digo, Moisés, después de todas las que hizo, 40 años, yo que él hubiera dicho, no se preocupen, tranquilícense, ustedes están echados a perder, voy a bajar con las tablas para que no se me caigan, ¿verdad? Él sabía que el pueblo tendía al mal, aún sabía, dice, hay un texto que dice que entre los israelitas iba la chusma, que solo quería, como quien dice, los bullangueros, ¿verdad? A donde va mucha, ¿verdad? Esos, los que solo hacen bulla. Él sabía que llevaba ese tipo de pueblo, pero el detonante siempre fue el mismo y él no lo vio. El detonante siempre fue el mismo y él trató como de amaestrar mascotas, ¿verdad? Porque yo veo que cuando ellos piden carne, a ellos se les salía hasta por la nariz y Moisés no hacía nada. Ni siquiera el poder detenerlos y decir, bueno, mucha, no, eso no está bien.
Si Moisés era criado en las mejores universidades de Egipto, era un hombre estudiado, hubiera podido sacudirle el monte a su pueblo, y hubiera podido decir, hey, vaya, venga, les voy a enseñar. Si piden carne, no se atiborren, ¿verdad? Entonces, no tuvo la paciencia para enseñar y pretendía un pueblo educado cuando él se dedicó al pueblo, a pesar de que dio su vida por el pueblo, no se dedicó a instruirlo. Usted no puede venir y pretender que un árbol le dé naranjas si usted no ha sembrado una semilla de naranja. Entonces, algunas veces hay gente que pretende que, póngale, por ejemplo, y no sé por qué lo dijo, pero que pretende que su grupo de danza sea extraordinario cuando no ensayan con ellos, no les dan el espacio. Aparte de eso, los ponen solo en puntos especiales. Si la danza no es un punto especial, la danza es parte de la adoración y la alabanza. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos. Nos han dicho que lo peor del mundo ha venido a las congregaciones. Entonces, la mayoría de nosotras ni siquiera sabía cómo comportarse en una mesa. Entonces, lo que yo veo es que Moisés tenía una semilla de impaciencia, pero tan semilla era dentro de él, que esa misma semilla le impidió poder educar a su pueblo. Si estuvo 40 años con ellos, el doctorado, la carrera más larga de aquí, son 9 años. Con 40 años hacen 3 posgrados y un doctorado, o sea, 40 años más que suficiente para quitarles el monto a todos esos. ¿Por qué no se dedicó? Porque era impaciente. Ay no, Aarón, vos dale. Ay, no, vos. No. Hay que detenerse y decir, yo voy a instruir con respecto a esto. Dígame. Yo lo que podía ver, pastora, es que hay diferentes maneras de mostrarse la impaciencia. Ahorita vemos la ira, el enojo que tenía Moisés, claro, esa agresividad que era lo que lo caracterizaba a él, pero otra de las acepciones que tiene la palabra impaciencia es interrumpir, acortar, angustia, quejarse y desanimarse. A veces vemos gente desanimada y lo que está es impaciente porque claro, no tiene lo que quería. claro. Quejarse es otro síntoma de que está desanimado, que está impaciente, porque no tampoco, siempre es en busca de obtener algo, siempre es la espera de algo, y me llama la atención bastante interrumpir y acortar. Tenemos promesas, todos tenemos promesas del Señor, todos estamos en pos de esas promesas, que nuestra familia, que nuestra casa, que nosotros mismos, que es lo más importante que tenemos que mejorar, y a veces queremos acortar los procesos de Dios, queremos acortar cuando Dios nos promete, qué sé yo, un ministerio, por ejemplo, lleva tiempo la preparación, y yo creo que el que se enfoca realmente piensa, realmente no estoy listo. Creo que nadie se siente listo, excepto el que se desespera por irse, el que se desespera por tener algo y no está preparado. Acorta los tiempos. Me llamaba la atención Proverbios 14:29. Dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el agresivo, dice, muestra mucha insensatez. Se pueden cometer tanta locura, dice unas versiones, y una palabra que usted decía ayer con respecto a que dice, es como cometer una injusticia creyendo que defiende una injusticia. Claro, o sea, cuando nos ponemos agresivos, pensando que nos están haciendo injusticia, vamos a un lugar y nos hacen esperar, esto es injusto, y a veces cometemos injusticia insultando al mesero de un lugar que tal vez su salario no le da ni, imagínense que, perdón, hay gente que se levanta y dice, yo no pago esto por mala atención. Y lo peor es que el mesero le va a tocar una miseria gana. sí, Y aparte de eso, usted le cargó un plato que él ni se por comió. ser impaciente. ¿Y a qué le va a tocar pagarlo? Y sabe que y actuó como un hijo del maligno. Así Por eso es. es la semilla del maligno. Es una altivez espantosa. Pero me impactaba lo de interrumpir, porque ella decía interrumpir, y fue exactamente lo que le pasó a Noemí en el libro de Ruth. Amén. Ella vino, se cansó de tanta hambre, que es lo normal en nuestros países, y se fue a otra tierra. Ahí perdió esposo, perdió hijos, interrumpió su promesa.
Entonces nos damos cuenta que cuánta cosa, por no esperar, porque hasta el hambre sirve a la larga. Dígame. Pastora, cuando usted hablaba acerca de Moisés, yo recordaba el año nuestro, venía a mi memoria que cada 50 años hay un Yovel, pero cada 40 años en el hebreo hay un Chinui, y Chinui significa cambio de dimensión. Y haciendo memoria veía que, por ejemplo, Moisés tuvo 3 etapas de 40. 40 años en el desierto solo para perfección porque había matado al egipcio. Luego el Señor lo lleva al desierto con su pueblo, 40 años de perfección. Luego se va 40 días a obtener las tablas de la ley y también, o sea, él tuvo una escuela de 40 de cambios de dimensiones. La dimensión la pasó, pero sus frutos fueron contrarios. Claro. Entonces me impresionaba porque yo encontraba como un pensamiento que decía que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Qué tremendo. Entonces me impresionaba grandemente y analizando a Noemí, cuando usted decía, Noemí vivía en una ciudad que se llamaba Belén de Judá, y Belén de Judá significa la casa del pan y de la alabanza. O sea que ella vivía en un lugar profético. Su esposo, Elimelec, significa mi Dios es rey, el rey es mi Dios. Significa que su cabeza tenía una promesa en Dios de dependencia total de Él, pero por una mala decisión, por una crisis, por el detonante de la crisis que estaba viviendo, tomó una mala decisión. ¿Y qué consecuencias le trajo esto? Perdió su cabeza, perdió sus hijos y regresó al lugar donde un día nunca jamás debió haber salido, que era la casa del pan y de la alabanza, para ser restaurada. ¿Qué nos marca esto hoy en día? Que nosotros como pueblo de Dios, como ovejas, como cuerpo de Cristo, muchas veces se nos ha dado palabra profética. Hemos recibido promesas en la Biblia, las hemos hecho nuestras, pero al no ver su cumplimiento entramos en la desesperación. Entonces ya no nos gozamos en la casa del pan, ya no nos gozamos, ya no hay alabanza en nosotros, Claro. Independientemente de que haya conocimiento, Claro. pero no hay revelación. Qué triste, porque la verdad es que es tener el cesto de frutos enfrente y no poder comérnoslo, ¿verdad? Entonces es terrible, porque en el caso de Noemí nos damos cuenta que ella lo perdió todo, y cuántos de nosotros o de nuestros países en el momentito porque no hay nada mejor que el hambre, porque el proceso del hambre nos hace ser más justos, nos hace conocer lugares que en nuestra vida conocimos, nos hace ponernos cosas que en nuestra vida pensamos ponernos, nos hace aptos en un montón de cosas, porque la Apreciar necesidad... hasta lo más poco, Claro, apreciarlo. yo ayer estaba comiendo, entonces me dice, pero le gustó. Mira, mi hijo, le digo yo, realmente no hay mejor comida que la que uno come con hambre, porque no está uno analizando, ¿qué le echaron? Esa salsa no me gusta, sino cuando uno tiene hambre, uno se traga lo que le den, no está diciendo, ese condimento está horrible, no. Entonces, definitivamente el hambre sirve, pero ¿cómo es que proféticamente cuando uno se va en un lugar, porque el detonante es el hambre, la necesidad? Entonces hay mucha gente que su detonante es la necesidad y pierde galardones, aún regresa pero con pérdida, porque yo pienso que la victoria de Noemí fue una victoria relativa, en realidad fue una derrota, ¿verdad? Porque a pesar de que la promesa se cumplió, ella regresó sin nada que era suyo. Ah, vaya, entonces Ruth tuvo a su niño y ella lo amamantó. Perdón, pastor, o sea que ella tuvo que comenzar otra vez. Sí, y con algo, y dándole honra a alguien que no era de ella, instruyendo a hijos que no eran de ella, amamantando a un nieto que ni siquiera llevaba su sangre. A lo que yo voy es, cuánta derrota, porque nos salimos del territorio por causa de necesidad. Yo pienso que necesidad podemos tener todos, pero salirse del territorio, dice, porque si pusieres tu mano en el arado y volteas, no se agradará mi alma. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos sobre qué vamos, y si nosotros nos piden trasladarnos, que sea Dios el que traslade, porque si no puede ser la catástrofe de nuestra vida, ¿verdad? Y es difícil.
es difícil. Y mire, pastora, que ella se fue a Moab y habitó, dice que 10 años en ese lugar. Y analizando las acepciones de qué significa el año 10 es un hacer memoria de lo que somos en Dios, de nuestra identidad. Y una vez que hacemos memoria de quiénes somos, debemos tomar una responsabilidad o una decisión. Significa que ella transcurrieron 10 años para enterarse quién era. Y para decir, pero ¿qué es lo que hice si yo habitaba en Belén de Judá, en la casa del pan y en la casa de la alabanza? Porque cuando ella regresa les dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha amargado. O sea, en ella ya no había alabanza. ¿Cuántos hoy en día podemos estar en una congregación aferrados a las promesas, a una palabra profética y sin gozo y sin alabanza para Él? Claro. Porque claro. pensamos que Dios ha sido injusto o se ha olvidado de nosotros. O porque tal vez nos retiramos de la casa por cosas que nos trataron nuestra alma. Y tal vez estamos en otro lado, porque yo pienso que hay ovejas que están en la casa, pero no son nuestras. Y hay ovejas que están en otros lados que son nuestras, pero no están en la casa. Y entonces, pero por un berrinche, en lugar de acelerar el trato y venirte de una vez, o acelerar el trato y andar donde tu padre y pedir perdón, si es tanto el orgullo. Porque el detalle es que la impaciencia es detener. Entonces, las cosas están detenidas, porque es como que si yo dijera a mi hijo, te prometo que te voy a hacer baleadas, y él se va. Ok, mientras que no venga, no va a comer baleadas, ¿verdad? Pero mamá, mandámelas. No, papaito, nadie dijo llévenle sanguchitos a la pocilga al pródigo, ¿verdad? Entonces, obviamente, las promesas, hay promesas territoriales que se dan, y yo pienso que hay mucha gente y muchas congregaciones que tienen promesas extraordinarias, que son promesas congregacionales, ¿verdad? Que el Señor dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Hay otros que no dice eso, sino voy a traer esto, voy a traer el otro. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos que el territorio donde estamos es un territorio es donde a Dios le agrada, y huir del detonante, porque si la necesidad es el detonante de nuestra impaciencia. ¿Por qué será? Porque a ella sí realmente le importaba el que dirán, ¿verdad? Tanto le habrá importado el que dirán, que solo entra a Belén y dice, no me llamen Mara, no me llamen Noemí, llámeme Mara porque el Todopoderoso. Y toda la gente decía, ¿y esta qué onda? Viene demudada, su rostro terrible, porque a ella le importaba el que dirán, por eso salió corriendo a Moab. Lo peor es, disculpen, ¿verdad? Es que qué más vergüenza que irse a un lugar maldito de parte de Dios. Entonces, hay gente que, qué más vergüenza que decir, pues me voy a ir al mundo. Qué más vergüenza que haber renunciado a todo. Entonces, a lo que yo voy es el detonante de la impaciencia. ¿Por qué no esperas? ¿Por qué no esperas? Ni siquiera el mismo Sansón esperó, ¿verdad? Cuando ya le empezaron a salir el pelito, dice que llamó a un joven rápido, poneme las manos en las columnas. ¿Por qué? Ya le había sido devuelta un poco de fuerza, si hubiera esperado un poco más, pero nos damos cuenta que la impaciencia realmente, como decían los antiguos, sí es la semilla del maligno. En el mismo proverbio que leíamos, 14:29, hay una versión que dice el corto de espíritu. Cuando habla del agresivo, o en otras del impaciente, dice corto de espíritu. Me llamaba la atención esa palabrita, corto. O sea, otra dice poco espíritu. Tenemos tan poco espíritu y mucha carne que nos damos el derroche de hacer una fiesta con ella. Y lo peor es que arrastramos a todos los nuestros, porque eso es lo más cardíaco. Porque en la decisión de un muchacho, él se arrastra solito, pero la decisión de un padre, de una madre, arrastra a todos. Fíjese que lo que siempre como nos confronta el caso de ella, porque es toda una familia que tuvo pérdida, que hubo una siembra y hubo una cosecha, que esa es una ley que definitivamente le va a ser irreversible, la ley de la siembra y la cosecha. Y cuando la analizamos y por más que le damos, yo pienso que siempre Dios está hablándonos a nosotros, le está hablando a alguien, no tomes esa decisión, porque en la mayoría de los casos a veces se cambia la primogenitura por un plato de lentejas, porque en el caso de ella
no le hacía falta, la palabra es fiel, ella estaba en la casa del pan, como leía Nolvi hace un momento. Dice el Señor, no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ella comida creo que no le ha de haber hecho falta, pero muchas veces por ir en pos de una añadidura nosotros dejamos lo más por lo menos. Y eso, hermana, a veces tendríamos que revisarnos de pronto, porque no solo el caso extremo de Noemí, sino que a veces estamos dejando cosas que son de primogénito en el reino por lentejas. Y es cuestión de revisarnos, y en el momento difícil de la prueba no es tan fácil tener claro el ojo para podernos ver a nosotros mismos, y a veces de repente el quejar de un hijo o el lamentar de un marido porque no sé si le ha dicho, no, mira que ahorita con este sueldo no vamos a salir adelante. Entonces, pero yo pienso que ahí está la mujer sabia que debe edificar la casa. Yo sé, y lo que nosotros estamos viendo y en todo esto, en medio de la prueba de ellos, porque no se niega que hay un momento de apertura como el caso de Moisés, en medio de la prueba hasta los más grandes, como decía usted, es la semilla del maligno, pecaron de impaciencia. Yo miraba a Job, que es la figura del más masacrado, que fue probado en todo, en economía, con la familia, con sus hijos, sentimentalmente. Yo pienso que ese fue probado, y en medio de eso Dios tenía un propósito. En el Job 44:4 le dice uno de sus amigos, al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has robustecido, pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. Y en el 4:6, no es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tu camino tu esperanza. Entonces, a veces nosotros la vemos venir, pero cuando estamos platicando con la situación, porque hace falta estar en un momento de prueba, ya sea sentimental, que a veces uno minimiza los hipotes, pero Dios mío, eso es como una pérdida, cortan con una chava y ya no la van a volver a ver, como que estén enterrando a alguien, es terrible, ¿va? Es terrible. Y difícil porque esa persona sigue viva, entonces, pero a veces uno minimiza, pero estando en el momento, no se obvia que es un momento difícil, pero ¿a dónde debe de estar puesta nuestra confianza? Independientemente si es económico el problema, si es con un hijo, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, y creo que en ese momento, como el versículo que leíamos al principio, a veces la prueba te produce paciencia. Entonces, como que Dios permite, porque a veces la prueba no viene solo porque, ay, debes, entonces te la cobro. No, porque de pronto Dios está esperando un nivel diferente, una estatura diferente en nosotros. Puchica, que si estamos ahí, que le demostremos un poquito que es porque lo amamos, no porque nos va bien siempre y porque nos tiene llena la refri, porque tenemos casa de 3 pisos, que no está malo, pero que no solo es por eso. Horrible la limpieza, pero ok. Bueno, pero que no estamos ahí solo por eso, de repente, ok, la prueba para ver qué tanto me amas, pues. Entonces, cuando nosotros, en medio de la apretura, Dios ve que podemos ser pacientes y esperar como hasta el final, que después que Job habló y habló y habló, el pobre hasta el final dice, la verdad que yo me voy a callar porque nada sabía y estaba hablando. Entonces, ahora yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar, y de la noche a la mañana Dios actúa sobrenaturalmente, que me mató la alabanza esa poderoso que cantó usted la vez pasada, para hacer más de lo que espero yo. Entonces, eso es el Dios que nosotros tenemos, para hacer más de lo que esperamos, pero no queremos esperar y nos impacientamos. Entonces, ese es el detalle, que somos reprobados muchas veces. Y nos damos cuenta que en el caso de, bien dicen, ¿verdad?, que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Porque en el caso de Elifaz y todos los amigos de Job, me impactaba porque ellos recibieron ayuda de Job, pero a la hora de que él empezó con sus pruebas, lo martirizaron diciéndole su verdad. Para mí esa es una clave para nosotros, porque cuando hay alguien que está en prueba muy difícil, ese alguien no está listo para su verdad. Ese alguien hay que dejarlo que Dios trate, y ese alguien hay que dejarlo de confrontar ya, porque es como los dolores de parto, ¿verdad? Bueno, el que ha tenido dolores de parto, piensen que es espantoso. No hay un dolor que yo recuerde que sea tan desquiciante como el dolor de parto. Es algo espantoso. Entonces, no hay peor cosa que a uno le digan, ¿pero qué? Cálmese. No es para tanto, ya va a salir. Entonces uno dice, Dios mío,
que yo sé que es cierto, pero en este momentito te voy a agarrar del cuello y, ¿verdad? Entonces es difícil. Entonces en el caso de Job, él, bueno, obviamente se impacientó muchas veces porque dice que él no bendijo precisamente el día en que la madre lo dio a luz, pero hubieron muchas cuestiones de crisis de él, pero sus amigos se impacientaron, porque como de él habían solo recibido bienes, sus amigos se impacientaron y le decían, ¿qué pasó? ¿Y dónde está la fortaleza? Pero sus amigos eran que no aguantaban verlo así, y entonces sus amigos caen enfermos, ¿verdad? Porque ellos se impacientan ante la prueba de otros. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su medida y cada uno de nosotros tiene su tiempo de horno. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Mientras que están en prueba hay que dejarlos, porque si bien es cierto, ayudaron a levantar a otros, ellos van a tener que tener un proceso en el cual ellos puedan verse cara a cara con el Señor. Entonces Elifaz y su amigo empezaban como a martillar la justicia de Job. Y eso creo yo que iba a ser el detonante de Job, porque eso era lo que él decía. Satanás fue lo que dijo. Yo creo que ellos estaban puestos por Satanás, porque él le decía, tú vas a ver que si tú le quitas el cerco a él, él te va a maldecir. Entonces, parte de quitarle el cerco es que sus amigos se acerquen y le digan, si estás fregado, ¿verdad? Sí, ¿dónde estás? Y provocaban su integridad. Entonces, el hecho es que él se maldecía a sí mismo, pero nunca maldijo a Dios. Se maldecía a sí mismo, pero nunca maldijo a Dios. Y ellos insistían, tanto así que Dios les dijo, al final, lo que hicieron no está bien y no era de parte mía. A pesar de que usted lee los capítulos y puede ser que hayan sido palabras justas, porque era como decía Tere, mire el versículo que decía Tere, pero ¿qué pasó? Si vos nos confortabas antes, ¿qué pasó que ahora no nos confortas? ¿Era justo o no era justo? Pero era el momento de él, el momento de horno de él, donde él podía tener la opción de gritar si se le daba la gana. Entonces yo creo que en el momento en el que alguien es tratado, yo he aprendido. Dios está tratando contigo, no te voy a decir ni qué es bueno ni qué es malo, porque nadie está listo para su verdad cuando está en pleno horno. Lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el Egipto, que en el desierto, perdón, que cuando ellos estaban en la prueba es cuando el corazón es cuando está más sensible y es allí cuando Dios habla. Entonces por eso no debe uno de meterse, claro, porque es ahí cuando Dios habla y hace el cambio que Dios está buscando de una manera tan grande y maravillosa que jamás en nuestra vida eso nos queda a nosotros, no la podemos olvidar nunca. Y eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que en el momentito de la prueba más grande para él, que era entregarse, a él le gritaban y le decían, ¿no eres el rey de los judíos? ¿No eres el rey? ¿No eres el hijo de Dios? Levántate, haz esto. Van a provocar lo que sucedía con Job, ¿verdad? Sí. Increíble, increíble, porque nos damos cuenta que realmente el detonante muchas veces está en las otras personas. Y entonces hay que dejar, si la gente está en trato hay que dejar, porque en el caso de Job, bueno, no, sí se impacientó porque ha de haber sido algo realmente enloquecedor su prueba, ¿verdad? Pero yo creo que él algunas veces uno solo necesita compañía, ¿verdad? Como cuando los dolores de parto, ¿verdad? Yo recuerdo que yo, obviamente con los dolores de parto, entonces Germán, lee ahí. No me dice, Ninos, fíjate que deberías de ponerte un poquito, no, que ni me toquen, ¿verdad? Entonces ahí lee, y yo feliz de que lea ahí. Entonces él empieza a leer, fíjate que estoy hablando de los filisteos, ajá, y yo tal vez que siento que se me arrancan los pelos de la cabeza, pero yo digo, ok, lee. Y yo recuerdo que había una hermana que decía, no te está poniendo atención, y entonces dentro del cuarto, entonces Germán le dice, cállate, que ella sí me está poniendo atención, y yo así, sí te estoy poniendo atención, lee, explícame lo que estás leyendo, porque yo era lo único que, yo no quería que me confortaran, yo quería oír otra cosa para pensar en otra cosa, entonces yo, léeme, y entonces decía, fíjate que los filisteos, ajá, espérame un segundo, yo recuerdo que lo que yo necesitaba era que
compañía, nada más. No que me estuvieran diciendo, no deberías de ponerte así sentada, no deberías de ponerte, sino que no me estuvieran reprendiendo, sino simple y sencillamente que me dejaran. Porque yo recuerdo que hay un pasaje que dice, yo te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Entonces, el desierto es donde nada tiene que estorbar la voz de Dios, nada. Nosotros, ¿qué somos? Nosotros de metidos siempre. Estás en desierto, fíjate que viéndolo bien, porque yo te iba a decir que padeces de, ¿qué te importa? ¿Sabe qué error cometemos? Que le contamos nuestro desierto a la otra. Fíjate que a mí me pasó parecido. Y hice esto y me resultó. Entonces, Y capaz que no le resulta, porque puede ser que su área sea diferente a la de ella. ¿Verdad? Trato diferente y creo que básicamente ahí lo que implica es la actitud que tengamos mientras la prueba o mientras la promesa es cumplida. Veía en Job que él esperó tanto tiempo, ¿verdad? Hasta que oró por sus amigos, fue restituido todo. En el caso contrario de Caleb, cuando Moisés le dice, tú vas a heredar un territorio, porque después de la conquista venía pues la herencia, ¿verdad? Y entonces pasaron 10 años, imagínense lo que marca esos 10 años, ese nivel, y llegan y se le acercan a él y dice, Caleb, y entonces, ¿y la tierra que te iban a dar, dónde está? Moisés ya no está. ¿Dónde es tu territorio? Mostrámelo. Y entonces Caleb le dijo, no importa que hayan pasado 10 años, yo creo en esa promesa como el primer día cuando Dios me habló a través de Moisés. Claro. Y es ahí donde vemos que él llegó a 85 años y es 40 años después en donde él hereda. Y dice la palabra que él estaba fuerte como el primer día. Y yo le decía a Scarlett, yo siento que no era tanto fuerza física, sino fortalecido en la fe. Claro, lo que pasa es que esperar. es difícil esperar, pero para mí el meollo de la impaciencia es, yo no me voy, ni ustedes van a apresurar el proceso en mí. Así que no me voy a dejar presionar, porque la mayoría de personas, obviamente cuando tienen impaciencia, es porque ellos se dejan presionar. No, es que ya va a pasar. Calmémonos, reposemos. No vamos a hacer que en un banco la fila vaya más rápido si ponemos cara agria, pero en el proceso podemos perder muchas cosas. El testimonio, ¿verdad? El buen momento que tal vez íbamos a pasar con nuestra familia porque ya vamos amargados. Entonces, nos damos cuenta que la impaciencia... El nuestro y el de los demás, Y el de que los nos demás. escucha, Oh. se transforma la atmósfera completamente. Horrible, horrible. Yo creo que, ¿cómo se llama? Que también hay tanta pérdida en eso, porque el buen nombre, ¿verdad? Es como el cristal, ¿verdad? Que si se rompe, ya después cómo se puede volver a poner. Entonces, yo creo que definitivamente uno tiene que cuidar tanto su testimonio. Sí, porque ¿verdad? la Escritura dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y se lo decía el Señor. Claro. Él se preocupaba por eso y nosotros, ¿quiénes somos? Para no preocuparnos de tener como dice usted, un buen nombre, una buena imagen. Sí. No que seamos hipócritas, porque la idea es que seamos genuinos, aprender nosotros mismos eso. No solo que nos preocupa, ay no, ahorita no voy a hacer mala cara porque me van a ver. No, es que tengamos tanto del Señor que ¿cómo sería la palabra? Que ya salga por naturaleza. Sí, y al principio nuestro no buen te va a modo. salir por naturaleza, porque tú de naturaleza no lo traes, porque uno no trae naturaleza a ser bondadoso. Pero poquito a poquito la costumbre se hace ley, pero la impaciencia, eso es lo fregado. La impaciencia hace que todo eso se desemboque en catástrofes terribles, terribles. Yo creo que, bueno, yo no vi un pecado que no haya estado ligado con impaciencia. Dígame, Tere, no estoy enojada. He esperado pacientemente. Mala, muchas gracias, Dios la bendiga. A través del Facebook tenemos un saludo de la hermana Vanessa, dice, bendiciones hermanas, bellas del Señor. Recibimos, En nombre de Jesús. dice que ella quiere mandarle un saludo a su esposo que está de cumpleaños, hace 32 minutos recibí el correíto de su esposo, es Felipe García Calero. La iglesia de Tuxtla también manda saludos, la pastora Vero también manda saludos, así que estamos bien saludadas esta mañana. Eso está muy bueno, que Dios les bendiga mucho y saludos al hermano Calero, ¿verdad? Dios ha sido realmente bueno con nosotros y yo creo que este año tenemos que perfeccionar las áreas en las cuales
tal vez nos impiden la bendición, porque yo veo cuántos hermanos que son tan hermosos, ¿verdad? Pero tan impacientes. Un momento de locura puede echar a perder todo, el buen nombre, todo, por un momento de locura. Entonces, de la misma manera que vimos lo de Job, de la misma manera que vimos lo de Moisés, de la misma manera la que vimos bueno, de todo, ¿verdad? Pero vemos que también los frutos que tengamos en el trayecto de nuestra locura impaciente no son tomados en cuenta por Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue impaciente con su hijo. Y entonces tuvo un hijo con la sierva. Después de eso le llegó la verdadera promesa y tuvo a Isaac. Pero cuando Abraham le piden a su hijo, le dice Dios, dame tu único. Quiere decir que lo que hayas conseguido con tu fruto de impaciencia, para mí no es tomado en cuenta. Entonces nos damos cuenta que cuánta cosa tal vez detenemos en nosotros mismos y pensamos, entonces voy a hacer esta casa con un dinero mal habido, pero esa no es prosperidad de Dios. Dios ni lo cuenta, Dios te sigue viendo como el mismo pobre que estabas hace mucho tiempo, porque si Dios no prospera, no hay prosperidad. Entonces, como que la impaciencia nos lleva a dar frutos no reales, porque yo supongo que Noemí también en Moab empezó a comer lo que ella quería comer, a vivir como ella quería vivir, pero en realidad ella se dio cuenta que la prosperidad real no la tenía. Entonces, de la misma manera, la fuerza que tal vez tenía Sansón, ¿verdad? Pero la prosperidad, la fuerza real que provenía de él, de las 7 guedejas, que era su santidad, nunca la tuvo. Él siempre estuvo tan insatisfecho. Él solo, yo le digo, realmente Sansón fue el hombre que como nunca pudo con una mujer decente. Entonces se daba el alarde que solo rameras podía conseguir. ¿Cuántos hombres están en esa condición en este caso y que realmente no pueden esperar por una mujer decente y entonces se conforman todo el tiempo con rameras? ¿Por qué? Porque no pueden esperar a tener la condición que Dios quiere. Por impacientes, porque es un proceso. Y es que como hasta para tener una mujer de honra, tienen que tener un tiempo para conquistarla. Claro. Y como no saben esperar, necesitan una que ya está lista, que ya está disponible. Claro. Porque dice que la impaciencia es un arrebato. Claro. Entonces, y ahorita que usted hablaba de me venía a memoria lo de los hijos de Elí, que dice que las ofrendas se la comían cruda, o sea, eran arrebatadas, medio pasadas al fuego, y algo arrebatados es horrible. Es horrible y aparte de eso fue abominación. Los frutos sacados arrebatados aparentemente son buenos, los que hoy están de moda, ¿verdad? Todos los vegetales, todos sacan por artificialmente. Aparentemente son buenos frutos, pero son insípidos, no tienen los mismos beneficios, los mismos nutrientes, porque son cosas arrebatadas antes de tiempo. Qué tremendo, porque aún el sabor cambia. Yo no soy muy carnívora, pero no me gusta la carne porque yo siento que la carne no tiene el sabor de antes, ¿verdad? Porque es muy una carne como sin sabor, bueno, pero la vez pasada me llevaron a un lugar y entonces qué carne tan deliciosa. Les digo yo, esta vaca sí era cristiana, les digo yo, porque la carne, es cierto, todo lo demás es tan arrebatado, tan aparente. Póngale como las manzanas que hoy dan, las uvas que hoy dan, todo tan grande, tan cananeo, digo yo, ¿verdad? Tan de Canaán. Pero el detalle es que el deleite del disfrute se quita, ¿verdad? Porque ya no es el mismo. Entonces lo mismo es la prosperidad, la enfermedad o la sanidad que no viene de Dios. Lo mismo es el puesto o el privilegio que no viene en tiempo de Dios, Entonces lo que hace es únicamente quitar el deleite, quitar
tal vez la pasión y quitar los dones, porque yo veo, porque cabal estamos, bueno, mi hija estuvo investigando con respecto a ¿cómo se llama? A Adán, porque ella dice que Adán es el más impaciente de todos. Entonces, dice, mamá, Adán es impaciente, mamá. Entonces yo, bueno, entonces decime, porque dice que buscó entre los animales pareja. ¿Por qué vas a buscar entre los animales parejas? Entonces, impaciente. Entonces, pero no encontró, entonces el Señor lo duerme. Pero ni modo, la pobre, dice ella, la pobre Eva le sacó a una impaciente de una impaciente, ¿verdad? Entonces dice, ni modo, la otra no quería esperar a que el árbol le dijera el Señor, come del árbol, porque era un clon mejorado. Era un clon mejorado. Y después dice ella, y después el pobre Caín, ella empezó a justificar a todos, dice, no esperó a que Dios le dijera cómo hacer el sacrificio, sino que únicamente se demudó el rostro. ¿Y cómo es eso que hay gente que no espera ser instruida, ni espera decir cómo es esto, cómo se hace esto, sino simple y sencillamente, en mi pueblo dicen, se empurran, así, se ponen jetones, y de repente, no, yo lo veo en la danza, ¿verdad? Cuando la danza, cuando hay una rutina difícil, hay gente que, bueno, lo intento, ¿verdad? Hay gente que suda y estar 3, 4 horas, no me sale, pero ahí voy, y hay gente que se sienta. ¿Y qué te pasó? No me sale. Pero ¿cómo te va a salir sentada? No me sale. Yo le digo, pero estás haciendo berrinche solita. Entonces, no. Aparte tengo dolor de cabeza, me voy a ir ya. Yo no sé, Dios mío, ¿qué te pasó? Entonces, de la misma manera, Caín, impaciente, le dice el Señor, está demudado tu rostro. ¿Qué pasó? Recordate que el pecado está a las puertas. Y bravo. Entonces, cuán importante es que la gente brava, la gente que de repente, como a mi hija le llegó una imagen de una nena que estaba así, y entonces decía, insistiría contigo, pero soy bipolar y ya no me interesas. Entonces yo digo, así son las nenas de ahora, ¿verdad? Ay, qué lindo ese muchacho, qué lindo, qué lindo. Ay, ya no. Entonces yo digo, es impaciencia. Y me decía Ana, ¿verdad? Eso es lo que le pasa a los jóvenes, me dice ella, que siempre la impaciencia, ves al casado y lo ves tan contento, entonces decís, ok, lo que lo hace feliz al casado es el sexo, entonces quiero adelantarme en eso. Y los frutos son amargos, los frutos son terribles de tener intimidad antes del matrimonio, pero es solo por la presión de ver. Entonces, esos son los detonantes. El detonante es ver. El soltero pocas veces aguanta en pureza porque está con los detonantes que hasta para una pasta dental la muchachita está en tanga. Yo digo, o sea, ¿qué tiene que ver los dientes con una tanga? Nada, ¿verdad? Entonces, el detonante está ahí y ellos no tienen el carácter para decir, no, mucha, este es un abuso. ¿Ves? Yo ahora ya no veo muchita televisión, bueno, sí veo, pero ya grabo las series, las grabo, entonces ya las veo sin comerciales, porque yo digo algunas veces, es tan ofensivo el comercial, ¿verdad? Es tan ofensivo el comercial, pasta de dientes en tanga, un carro con una minifalda, yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, ellos tienen el detonante. El sábado yo les decía a los muchachos, ustedes tienen que saber qué se permiten y qué no. Y aunque ustedes se avergüencen a sí mismos, yo recuerdo que con mi esposo fuimos a ver una X película. 5 minutos. No pasaron escenas feas, pero se oían cosas feas. Como que daban mucho a entender, ¿verdad? Entonces él me dijo, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. No salimos. A mí qué me importó. Entonces, ¿por qué? Porque yo no voy a arriesgar con un detonante de ese calibre. Aparte la vergüenza en mí misma, decir, ¿yo qué voy a estar viendo esas cosas? No. Entonces, nosotros tenemos que ver los detonantes y tratar de si no se pueden evitar,
tratar de manejarlos, tratar de ver la cura del detonante, porque la impaciencia es la semilla del maligno. Diga. Sí, fíjese que yo me preguntaba, porque en algunas oportunidades nos llegan impaciencias de diversos tipos, pero ¿cuál es la estrategia, la clave, la herramienta para que este detonante no haga boom en mi vida? Claro. Y entonces yo encontraba en Salmos 41, en donde David dice, pacientemente esperaré en Jehová, Él se inclinará a mí y oirá mi clamor. Quiere decir que la clave es como tranquilicémonos, y en la quietud y en la tranquilidad el Señor se va a inclinar a mí, me va a escuchar y me va a conceder lo que yo le estoy pidiendo de acuerdo a su propósito y a su plan. Pero a un impaciente creo que nadie lo ve ni lo escucha. Porque me viene a mi mente el caso de Marta y María, cuando muere su hermano Lázaro. Las dos llegan con el mismo mensaje en sus labios. Señor, mi hermano ha muerto, si tú estuvieses aquí, él estuviese vivo, le quiso decir, ¿verdad? Pero Marta llega con una actitud de desesperación, y el Señor, ¿qué le dice? Le dice, ¿no has entendido que tu hermano va a resucitar? Ah, sí, le dice, ya yo sé que en el día postrero. Sí. Quiere decir que en la impaciencia ni revelación nos tomamos en analizarla. En cambio, María viene, se postra a los pies quieta, en humillación y reconociendo el señorío de Jesús, y le dice, Jesús, si tú no te hubieses sido, mi hermano viviría. Entonces Jesús llora, dice, que le salen lágrimas de sus ojos al ver la actitud de María. Qué hermoso que ante situaciones difíciles y adversas que nos toque vivir, que Jesús se pueda poner de pie y pueda llorar al lado nuestro. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que algunas veces también es como el niño berrinchudo, ¿verdad? Usted ve a un niño, el niño detiene, pero no conmueve. Entonces usted ve a un niño que ¡plan! Se cae, ¡ah! Uno dice, Dios mío, Señor, qué terrible. Yo algunas veces pienso en mí adentro, Señor, que me lo presten, yo lo enderezo, ¿verdad? Y voy, pero realmente es terrible ver un berrinche. Entonces, imagínense en alguien grande. En alguien grande es terrible, ni siquiera entender razones. La gente iracunda no entiende razones, solo habla. Yo digo, ayer estábamos hablando porque estábamos comentando, mi madre estaba ahí, entonces yo le decía que yo tuve la bendición de tener padres divorciados, pero yo sentía que ellos fueron cierto tipo de personas en los cuales nosotros jamás escuchamos tu madre es una desgraciada o tu padre es nunca, jamás, ¿verdad? Es más, cuando mi madre se acercaba, decía, ahí viene tu madre, es que es toda una dama, ¿verdad? Entonces yo sabía que ellos se respetaban mucho, ellos sabían que la separación nos había costado mucho, pero el hecho es que jamás nos llenaron de basura con respecto a sus cuestiones íntimas que en realidad no nos importaban, ¿verdad? Entonces, nunca, mi hija cuente, jamás. Yo no conozco eso, no. A pesar de que yo no digo, bueno, obviamente me hizo falta mi papá, jamás mi padre, él hubiera dicho, mira, y esa víbora de tu mamá, jamás, nunca, nunca, nunca. Yo le decía, es que papá, fíjese que mi mamá, si tú te vuelves a portar mal con ella, tal. Entonces, y mi mamá se acercaba y tal vez en un cumpleaños los dos se juntaban, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Decía, sí, realmente es toda una dama. Entonces, toda la vida, el trabajo que ha hecho tu madre, decía él, realmente ha sido un gran trabajo porque los ha hecho a ustedes personas de bien. Entonces, yo no recuerdo como acá, ¿verdad? Que acá se divorcian, pero terminan de destruirle la vida a los hijos con información que no les interesa, ¿verdad? Con el afán de cada uno, con la impaciencia de dejar cada uno. Como un torbellino que se lleva todo a su paso, ¿verdad? Todo. Yo digo, yo nunca me imaginé, póngale, obviamente yo nunca me imaginé infidelidad de alguno de los dos de mis padres o infidelidad de mi padre, pero porque mi madre nunca me describió eso, ¿verdad? Es más, mi padre hizo otro hogar y mi mamá decía, pórtate bien, entonces saluda cuando vayas, entonces tú come lo que te den. Entonces yo decía, bueno, está bien. Y cuando yo le decía a la papa, no, ¿qué dice tu madre?
¿qué va a hacer tu mamá? ¿A qué horas quiere que yo esté ahí para que ella no espere mucho? Nunca oí a mi papá decir, mira, esta vieja, vos lo que no sabes es que esta vieja a mí me hizo esto. Jamás en mi vida lo oí, nunca. Pastora, fíjese que ahorita que usted hablaba, que decía que el exceso de información dañina destruye a los hijos, definitivamente, retomando Noemí, cuando se fue a Moab, el significado de Moab es la semilla del padre, y en unas versiones dice la ciudad de la basura. Allí fueron destruidos sus hijos porque los alimentó de una información para la cual ellos no tenían diseño. Ellos eran para habitar en la casa de la palabra y de la adoración, claro, y se los llevó a un lugar donde la información era contraria a su diseño. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que también yo creo que como Moab venía, y ahí sí que viéndolo y ligándolo con lo del divorcio, Moab venía de hijas que conocieron la desnudez de su padre. Entonces, muchas veces caen en maldición los hijos por conocer cosas que realmente son solo de la pareja, y lo que ha vivido la pareja nadie más lo puede vivir. Y lo más importante es que en la impaciencia de quedar de pie delante de tus hijos, embarras muchas cosas y manchas muchas imágenes que a la larga las muchachas quedan solteronas, o los muchachos nunca se casan, unos vagos por completo, porque ellos piensan que tanta información, jamás el matrimonio proviene del bien. Entonces nosotros en nuestra impaciencia cometemos tantas tonteras. Yo le decía, ayer estábamos platicando en la mesa y le decía, fíjate, le digo yo que yo no me gustan las peleas. Bueno, yo nunca he peleado así de, a pesar de que soy gritoncísima. Nunca he peleado así, pues está bueno, pues venite, pues. Nunca, jamás, porque a mí me angustia eso, porque mi madre nos evitó eso toda la vida. Mi madre decía, no hagas esto, no. Mi mamá era el superhéroe de nosotros. Mamá, me están molestando, va, yo lo voy a arreglar. Mamá, fíjate, ahí está. Entonces, nunca, siempre yo fui nunca fui de las que, bueno, venite, pues. Yo veo a las hermanas y yo digo, en su impaciencia, se bajan el canasto de tal manera que aquí se le dice bajar el canasto en Honduras, cuando usted pierde los estribos y usted sale de sus casillas. O pierde, ¿verdad?, el glamour. Pierde el glamour, o se le cae el barniz. Entonces, qué increíble, la impaciencia hace que uno pierda todo. Dígame, amor. No, que parte de lo que nosotros mirábamos del fruto del maligno, que es la impaciencia, es que hay frutos del Espíritu, que ahí está. Yo pienso que si nosotros esperamos pacientemente en Dios, Él también espera que fructifiquemos en el Espíritu. Ahí está la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Entonces, si nosotros nos menguamos un poco, y también hay frutos de la carne. Claro. Entonces, y obviamente hay semilla, como decía ahorita usted, la semilla del maligno, que es la impaciencia, pero si nos detenemos un poquito, menguamos y tratamos de dar los frutos que Dios espera que nosotros demos, que obviamente, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que dar esos frutos. Entonces, vamos a tener dominio propio para poder esperar, para ser pacientes, y en ese dominio propio no hablar fuera de orden o no decir cosas a nuestros hijos que no le van a edificar. Entonces hay muchas cosas que nosotros nos podríamos obviar si anduviéramos de acuerdo al Espíritu. La clave es observa y espera. Todo va a caer por su propio peso. Madre, hasta el mundo enseña, claro, cuente hasta 10 antes sí, de actuar, porque y la misma Biblia dice, en la ira del hombre no gobierna la justicia de Dios. Actuamos por impulso y lo que hacemos es llevarnos de encuentro a todo el mundo y nunca va a haber justicia. Y sabes que decís cosas que a la larga no sentís. A la larga decís cosas que van a lastimar a tus seres queridos, que a la larga no sentís. Y qué terrible que lo peor de todo a la hora de los padres que son iracundos es que ellos lastiman a sus hijas. Y lo peor de todas las cosas es que sus hijas tienden a casarse con gente patán, con patanes que las maltratan, porque si mi papá era así y tranquilo, entonces tienden a buscar el mismo perfil de maltrato. Entonces, hay una ley de atracción, se atrae todo. Que atrae todos los niños malos, a los chicos malos, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿por qué no romper eso? Si realmente se puede romper en la medida en que nosotros esperemos. Si alguna situación difícil hay,
hay que esperar y decir, bueno, espérense, voy a ver qué hago lentamente. Pero es que ahorita, tranquilos. Yo en eso, yo amo a mi esposo porque yo digo, realmente él, y tal vez algunas, es que fíjate que, calmémonos, veamos qué podemos hacer. Pero es que lo que pasa es que, tranquilicemos. Es que no siempre se solucionan las cosas, Claro. o sea, si algo no salió fue por algo mala planificación o algo Sí. no sucede, pero ponernos iracundos, ponernos así eufóricos no lo va a resolver, al contrario, se va a dañar. Si se resolviera, pues qué bueno. Mi esposo tiene una frase, a veces a mí me pasaba que cuando algo desesperada porque no salía algo que así tenía que salir, y él, poniéndote así, lo vas a solucionar. Entonces lloremos todos, me decía él, Claro. y eso me fue bajando y me aprendí un poquito, un poquito, porque él me decía esa frase siempre, poniéndote así lo vas a solucionar, Sí. y realmente no se soluciona, no se soluciona. Sí, no, y yo le digo al Señor, yo estoy haciendo mi 100. Si con mi 100 no sale, es porque falta tu 100. Así que yo me reviento, hago, vuelvo. Pero si con mi 100 no sale, falta tu 100. Entonces yo tranquila. Pero yo ya quedé tranquila y satisfecha de que yo estoy haciendo lo que puedo, ¿verdad? Lo posible lo hago yo y lo imposible Dios. Pero yo algunas veces ya con el tráfico pasa, ¡qué barbaridad! ¡No voy a llegar a tiempo! Entonces yo me quedo así. Ay, de plano nos están evitando a saber qué, ¿verdad? Porque yo digo, irse con el tráfico, no, calmémonos. Yo No, y se prefiero llegar. acelera y llega a tiempo, pero va con un genio que al No. que se encuentra quiere agarrar de los pelos. Y si usted va a dirigir, fruto? ¿qué va a percibir? Así es, peor, mejor ¿Verdad? llegue tarde un Sí, poquito, mejor, que va a llegar sí. tranquila, a que llegue a tiempo, pero va sulfurado, como decimos Sí, nosotros. sí. Es increíble, ¿verdad? Pues es el fruto de la Pastora, impaciencia. y es que en la terrible. impaciencia no hacemos la voluntad de Dios. Y dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os obtengáis la promesa. O sea que en la impaciencia nosotros no hacemos la voluntad de Él, no hacemos morir en nosotros nuestra voluntad y nuestro carácter, que a veces es necesario que sea trabajado y Increíble. que sea menguado. Que Dios nos ayude con la impaciencia, porque la impaciencia yo creo que hay mucha tela que cortar y sobre todo mucha semilla que sacar dentro de nosotros mismos. Nada se puede acelerar. Tú haz tu 100% y yo creo que la impaciencia obviamente es una señal de soberbia, ¿verdad? Es una señal de soberbia porque tú quieres acelerar todo como que si tú merecieras que el mundo se acelerara, pero bueno, a todos nos ha pasado y que Dios nos ayude con esto. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.